Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a prepararnos para empezar con este tema. Inclinemos nuestros rostros para pedir la iluminación del Espíritu Santo. Nuestro querido Padre, gracias Señor por este momento en que nos regalas un día más de vida. Estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra una vez más y para entender ciertas cosas que quizá a través de los siglos o de los años han quedado con dudas o inconclusas, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender y nos disipe las dudas que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, un saludo para todo el equipo que se está conectando vía Zoom, para las personas que también se están conectando por las redes sociales. Una cordial bienvenida y que este tema sea realmente de beneficio para todos, ya que hay muchos estudiantes en la sala, pues este tema se presta para debates, ¿no? Si hubo un personaje que dividió la historia de la humanidad, sin duda ha sido nuestro Señor Jesús. Partió la historia de la humanidad en dos. En cualquier libro de filosofía, de historia antigua, se puede observar el antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Y respecto a su resurrección, hay por lo menos tres hechos históricos que llaman la atención, y esos los vamos a ver hoy en esta breve charla que vamos a tener. Bien, no hay nada más sagrado para un fiel creyente de cualquier religión, sea la que sea, que darle una digna sepultura a los restos mortales de su maestro. Entonces tenemos aquí la tumba de Buda, de Kushinagar, en el país de la India. Tenemos a Abraham, el patriarca, ¿no? Encontramos la tumba en Hebrón, Palestina, en la tumba de los patriarcas. Encontramos la tumba de Mahoma en Arabia Saudita. En esta fotografía se puede ver, ¿no? Todas las personas que visitan. Esto es una congregación siempre constante, no solamente en esa tumba, en todas. Siempre las personas peregrinan hacia esos sitios, hacia esas tumbas, porque ya descansan los restos mortales de sus líderes religiosos. Pero de nuestro Señor Jesucristo nos encontramos con una tumba vacía. Y este es el primer hecho histórico que necesita una explicación. La tumba está vacía. Pero nosotros nos podremos preguntar, o quizá muchas personas, dentro de ellas escépticos, no creyentes, se pueden preguntar, bueno, ¿esto sí será verdad? ¿No será que Jesús no estaba muerto? ¿No será que los discípulos se robaron su cuerpo y quién sabe dónde lo colocaron? De esta situación se han entretejido muchas historias, hasta hay algunas que causan como un poco de gracia, ¿no? Porque se ha llegado a decir que hasta que Jesús tenía un hermano gemelo y entonces este hermano fue el que apareció, etcétera, etcétera, que fue que cuando los discípulos fueron a la tumba, cuando fueron a embalsamarlo el primer día de la semana, terminar de embalsamarlo porque había quedado
en la mitad de su proceso, que se equivocaron de tumba y que llegaron a una tumba equivocada. Bueno, han existido muchísimas eh, supuestas respuestas a este hecho de que la tumba está vacía realmente. Pero nosotros debemos recordar que definitivamente la Biblia nos dice en Juan 19:36, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. ¿Sí? Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, los soldados romanos no le quebraron las piernas a Jesús. Entonces, si miramos la historia, pues nos damos cuenta que no, su hueso no fue quebrado y estaba profetizado que sus huesos no serían quebrados. Y entonces estaban ellos mirándolo y como ya se dieron cuenta que ya estaba muerto, pues entonces como para asegurarse que ya estuviera Jesús muerto, traspasaron su corazón con una lanza, ¿no? Entonces también eso se corrobora en Mateo 28, del 11 al 15. Entonces, las autoridades judías tenían tanto interés en proteger el cuerpo de Cristo, pero tanto que exigieron a los romanos que custodiaran severamente la tumba del cuerpo de Jesús. Y precisamente fueron los soldados romanos los que dieron el informe de lo que había pasado, de este suceso súper asombroso que había pasado, que se denomina en los documentos antiguos como un terremoto. Entonces, ellos fueron los que dieron este informe, ¿no? Y después del terremoto, la tumba se abrió. Ellos fueron los primeros en dar ese informe a las autoridades romanas, a las autoridades judías. Pero si ellos realmente estuvieran diciendo mentiras, los judíos no tenían por qué haberlos sobornado. Los judíos no tenían por qué haberles dado mucho dinero porque les ofrecieron mucho dinero. ¿Para qué? Para que ellos se quedaran callados y no dijeran lo que habían visto, no dijeran lo que habían presenciado. Entonces, tampoco estos soldados fueron castigados, tampoco esos soldados fueron castigados con severas sanciones, incluso la muerte. Entonces, podríamos aquí pensar que todo cuadra, ¿no? Los soldados fueron sobornados y, les hicieron decir ante todo el mundo que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Pero si ellos estaban durmiendo, porque ellos dijeron que habían estado durmiendo, si ellos estaban durmiendo, ¿cómo es que roban el cuerpo de Jesús los discípulos? Entonces ahí hay muchas incoherencias en esas versiones que empezaron a dar los soldados romanos. Entonces vemos que el primer hecho histórico que no tiene explicación es esa tumba vacía. No se explica. No se explica por qué. Y no se va a poder explicar por qué. Porque fue un milagro. Fue un milagro que Jesús resucitara. Ahora, el testimonio de sus seguidores. Otra cuestión que no se explica. No se da una explicación total de esto. Entonces, muchas personas, cuando Jesús resucita, aseguraron haberlo visto. Se apareció a más de 500 personas en diferentes lugares. Entonces, todo esto genera muchas dudas, genera muchas, aparte de dudas, cuando una persona no creía, pero veía que la otra, el vecino, el amigo lo había visto, pues se crecía el rumor y empezaba todo el mundo a decir, sí, ¿usted lo vio? No, sí, yo lo vi, no. Entonces la duda quedaba disipada por el testimonio
más de 500 personas, o sea, eso realmente es bastante, no es una cifra pequeña. Pero entonces uno pensaría, bueno, esas personas que vieron a Jesús, ese testimonio de ellos, ¿sería confiable o no sería confiable? Se lo pueden haber inventado, ¿no? Para cuadrar todo, para que todo quede perfecto, para que todo quede de una manera coherente y sin una mancha de, de error. Entonces, en primer lugar, si ese testimonio hubiese sido falso, acomodado, etcétera, no se lo habrían dado a las mujeres, porque las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Y resulta que la mujer en aquella época tenía el testimonio de una mujer o la palabra o la voz de una mujer de aquella época, de esta sociedad en la que viví, en la que llegó Jesús, eh, no se le tomaba en cuenta. Prácticamente su testimonio era nulo. Entonces, como esos primeros testigos eran mujeres, pues si esta historia hubiese sido inventada, no las pondrían a ellas a ser los testigos eh, directos, ¿sí? Entonces, ahora, el, el, el testimonio de tantos testigos indirectos, todos concordaban, ¿sí? Entonces, si fuera algo inventado, en aquella época una resurrección no era tan común. Es más, en la época actual no es común, eso no se ha visto. Pero entonces, estos testigos no se iban a exponer a la burla, a que les dijeran locos, embusteros, solamente por inventarse que habían visto a un Cristo resucitado. Entonces, al ver el testimonio de tantas personas que lo habían visto en diferentes lugares, pues la gente, la gente quedó asombrada y decía, sí, es cierto, porque más de una persona lo ha visto. Ahora, la fe de sus seguidores. Tenemos aquí el cuadro de un mártir. No sé si de pronto saben que todos los discípulos murieron de forma violenta, menos uno, el discípulo Juan, el discípulo amado. Murió de viejito, viejito, viejito ya en la isla de Patmos. Pero los 11 discípulos fueron cruelmente eh, llevados a la muerte. Unos fueron aserrados, otros fueron desmembrados. Pedro pidió que su muerte fuera en la cruz, pero de cabeza porque no era digno de morir como su Cristo, su Jesús. Entonces ellos empezaron a proclamar valerosamente a un Jesús, a un Jesucristo resucitado. Y empiezan a llenarse de valentía y a llenarse del Espíritu Santo y a llegar incluso hasta la muerte. Por seguir una mentira, a ver, ¿quién va a querer morir por seguir una mentira de que su dirigente, su líder haya resucitado? Yo creo que nadie muere, incluso en este momento se sale de la cabeza humana, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo y, y fue tanta la comunión y la pureza que había en ellos y el contacto íntimo con nuestro Señor Jesús, que ellos llegaron hasta la muerte. Entonces, eh, los historiadores más serios, la verdad no encuentran una explicación de estos tres hechos. ¿Cuáles tres hechos? La tumba vacía, el testimonio de los que afirmaban haber visto a Jesús y la fe que nunca tambaleó de sus seguidores. Entonces no encuentran una explicación de estos tres hechos y la única respuesta verosímil es que la resurrección es en lo que se debe confiar.
Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esa tumba vacía? Es la pregunta que nos debemos hacer. Y encontramos también fuentes no cristianas, porque también nos pueden decir, ay, no, Angélica, es que usted pues siempre me habla de la Biblia. Y en la Biblia, pues por supuesto, ahí vamos a encontrar todas digamos así, las vivencias de los discípulos, etcétera, etcétera. Pero encontramos fuentes no cristianas como Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Luciano de Samosata, Plinio el Joven, en el Talmud también. Y todas esas fuentes también narran la experiencia de que existió Jesucristo, de que existió esa persona, ese ser. Incluso Flavio Josefo narra también que después de su muerte él resucitó y muchos discípulos lo vieron. Entonces él también comenta esto. Definitivamente la arqueología también confirma la existencia de estos personajes que creo que ustedes los conocen. Tenemos a Poncio Pilato, tenemos a Herodes, tenemos al sumo sacerdote Caifás, tenemos a Simón de Cirene, que fue quien le ayudó a llevar la cruz a nuestro Señor Jesús. Y la arqueología confirma la existencia de esos personajes, ¿sí? Si es un mito, las personas dicen que la resurrección de Cristo es un mito. Los mitos generalmente necesitan años o bastante tiempo para formarse de manera sistemática. Algunos estudiosos creen que el mito de Hércules, ahí lo vemos en la diapositiva, surgió de la historia de algún soberano en Argos, que fue mitificado posiblemente siglos más tarde. Ojo con eso, que fue mitificado siglos más tarde. Es decir, para que un evento histórico se transforme en un mito, es necesario, escúchenlo bien, que pase un tiempo considerable a fin de que se consolide el embellecimiento de todo lo que se va a decir, del hecho y la transmisión oral, ¿sí? Se necesita que pase cierto tiempo para que se consoliden estas cosas. Los relatos que hablan de la resurrección de Cristo datan solamente 20 años después de su resurrección. ¿Sí? O sea, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y para terminar, comparto esta cita bíblica de un teólogo y autor, George Hanson. ¿Qué dice él? Dice, la fe simple del cristiano que cree en la resurrección no es nada comparada con la incredulidad del escéptico que aceptará los cuentos más improbables y extraños en lugar de admitir el simple testimonio de las certezas históricas. Las dificultades de la creencia pueden ser grandes. Los absurdos de la incredulidad son más grandes. Entonces, fijémonos que aquí algo me llama la atención y dice que las dificultades de la creencia pueden ser grandes, pero los absurdos de la incredulidad definitivamente son más grandes. Entonces, con esto doy por terminada esta breve charla. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre, gracias Señor por este momento en el que pudimos estudiar tu palabra, pudimos entender, pudimos captar quizá con otra visión algo sobre tu muerte y tu resurrección, Señor. Brevemente, ayúdanos, Señor, a tener fe, porque sabemos, Señor, que sin fe es imposible agradarte, y por fe en nuestra salvación.
Así que gracias, Señor, por este momento y bendice a todos los que nos vieron por todas las redes sociales, los que están aquí conectados en esta sala de Zoom. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.